Esta es una práctica de la materia control de máquinas. Mi nombre es Diego César Santiago Santiago. Esta práctica trata sobre el control con dispositivos electromecánicos y hay que entender que existen tres tipos de control: el control manual, control semiautomático y control automático. El control manual, más que nada se utiliza, en este caso, hablando de motores, arrancar desde el mismo lugar el motor, pero este se recomienda para motores con una capacidad máxima de 10 HP y este tipo de control es solamente para motores que trabajen durante prolongados lapsos de tiempo. No hay que usarlo para motores que hayan parado de arrancar constantemente porque podríamos dañar al motor, aparte de que la corriente de arranque que consumen los motores es alta. Y también tenemos el control automático. Este consiste en que nuestro circuito, funciona de forma automática, arranca el motor de una forma que ya no ocupa que la manipule alguna persona, pero para lograr un control automático se utiliza ya diferentes dispositivos, controladores lógicos programables, que son los PLCs, interruptores, sensores, temporizadores. Nosotros tenemos un control semiautomático. Este control, con este control semiautomático es posible enviar una señal con una pequeña corriente y encender nuestro motor. Para hacer un control semiautomático, ocupamos contactores magnéticos, estaciones de botones o interruptores mecánicos también. El control semiautomático principalmente se utiliza en aquellas instalaciones donde el control manual no es posible. Esta práctica consiste en simular un ejemplo de control semiautomático. Por ejemplo, tenemos que dividirlo en dos partes. Una parte que es nuestro circuito de potencia y otra parte que es nuestro circuito de mando control. Vamos a arrancar un motor trifásico. Para esta parte del circuito de potencia se ocupan voltajes más elevados que a diferencia de un circuito de mando, que no es tanto el voltaje y la corriente que pasa a través de nuestro circuito. En cambio, en nuestro circuito de potencia, todo motor debe llevar sus debidas protecciones. Principalmente, un circuito de nuestro motor debe tener un contactor y un relé térmico y una protección principal que puede ser un disyuntor, que es lo mismo un interruptor termomagnético, tres polos, un tiro, en este caso porque es trifásico. Nuestro contactor trifásico y nuestro relé térmico también. La diferencia aquí podemos ver que tenemos dos protecciones, uno que es el disyuntor y el otro es el relé térmico. El disyuntor nos va a ayudar a que en caso de que se lograra presentar del disyuntor hacia abajo un cortocircuito, se abre y nos protege de un cortocircuito. En cambio, el relé térmico es una protección que es más que nada directamente para el motor, ya que esta detecta algún sobrecalentamiento o una sobrecorriente en el motor, ya que los relés térmicos se programan para que pueda circular cierta corriente y si sobrepasa el motor la corriente nominal que debe tener aquí, el relé térmico va a hacer su función, que es proteger al motor de sobrecorrientes. El relé térmico en su interior tiene unos bimetales que cuando detecta una sobrecorriente, con el calor, estas se deforman y abren el circuito, como podemos ver aquí. Cuando simulamos que hay una sobrecorriente, lo detecta el relé térmico y se abre el circuito.
no puedo encender hasta que yo revise cuál fue el problema, arregle la falla y nuevamente activo el reloj térmico. Entonces nuestro motor trifásico va a ocupar una alimentación trifásica, un disyuntor, un contactor y nuestro relé térmico. Ahora bien, por parte de nuestro circuito de control, que como dijimos, que con una pequeña corriente puede enviar una señal para que encienda el motor, se ocupan interruptores y aquí lleva también una protección, un interruptor magnético para el monofásico, un contacto normalmente cerrado que es el relé térmico. Esto solamente es una simulación, pero ya con una lógica cableada o ya cableado físicamente, el relé térmico iría a un contacto. En su interior, el relé térmico cuenta con contactos que es el número 95-96. Ya por estándares viene viene el 95-96 y esto nos está diciendo que nuestro disyuntor tiene que ir conectado al contacto normalmente cerrado que ya viene incluido aquí en el relé térmico como 95-96 porque ya son estándares. Este va a ir conectado en serie con la terminal número 95 que aquí va a venir marcada en el relé térmico y va a salir de la 96 que también viene ya en el relé térmico hasta nuestro interruptor que va a ser el paro, nuestro botón de paro. Y aquí vamos a ocupar dos interruptores, que son el botón de paro y el de start, el de inicio. Por ejemplo, si no tuviéramos esto que se ve aquí, esto lo conocemos como enclavamiento, el cual su funcionamiento es que cuando yo presiono el botón de start, inicia todo, pero supongamos que yo lo vuelvo a desactivar, entonces esto ya se queda enclavado, porque hacemos una retroalimentación para que circule la corriente y así nada más que con presionemos el botón, el circuito ya quede enclavado. Si no tuviéramos este enclavamiento, entonces al momento de presionar y soltar el botón, se, se volvería a cerrar el circuito y no encendería el motor. Esto que dice aquí, KM1, es un contactor. Estas también esas terminales que están aquí, que ven aquí, la 13 y 14, ya también vienen incluidas en el contactor. Esta se va a ir, una de estas va a ir en paralelo entre el cable de stop y start y va a ir conectada a una de las bobinas del contactor que también viene. Ya también ahí está, ahí la traen las bobinas. A1 y A2 tiene esos terminales y la A2 va a ir conectada al neutro. Así bien que cuando yo arranque el motor, pasa la corriente por aquí, se hace el enclavamiento y el motor empieza a girar. Ya cuando yo le dé un stop, esto se apaga. Entonces podríamos estar pensando que es lo mismo que un control manual, ¿no? O así, viéndolo, diríamos, no, pues el control manual nos está diciendo que solamente es un arranque y un paro, es arrancar y parar el motor. ¿Cuál es la diferencia de que este sea un control semiautomático? Es que bien el control semiautomático ya no depende tanto sí, de la manipulación de una persona, pero tampoco es tan automático para funcionar. No puede funcionar así por sí solo. Alguien tiene que hacer funcionar el circuito y entonces lo que se puede decir que es automático ya proviene aquí de la botonera que manda la señal hacia todo el circuito de potencia y lo automático se puede decir que está entre las protecciones
los dispositivos electromecánicos, ya que estos son los que van a ser encargados de que si detectan alguna falla en el motor, se desactiven sin que tengan supervisión de nadie.